No, doctora. Bueno, entonces vamos a continuar. El otro, a partir de hepático, entramos a lo que es bioquímica clínica en medicina veterinaria. Y dentro de ellos, pues en los formatos ustedes van a ver que vienen pruebas de función renal, hepática, y luego minerales, calcio, fósforo, magnesio, que están muy relacionados con algún analito, como por ejemplo la albúmina, ¿verdad? O con el calcio, el fósforo. Entonces, el tema que vamos con el que vamos a continuar es sobre minerales. Los minerales se clasifican, como ustedes saben, en macroelementos y en microelementos. Considerados como macroelementos están el calcio, el fósforo y el magnesio. Estos tres analitos pues son de igual manera muy importantes tanto en la alimentación que reciben los pacientes, la absorción, la eliminación de ellos, el funcionamiento renal. Obviamente la dieta es muy importante, pero por ejemplo el calcio, ¿ustedes se acuerdan qué relación tiene con la hemostasia? ¿Alguien se acuerda qué relación tiene el calcio? Pues es un factor de la coagulación. Muy bien. Participa en todas las vías de la coagulación. Pero también, pues tiene mucha relevancia en minerales y su relación con la glándula paratiroides. El fósforo y el magnesio juntos hacen un trío, ¿verdad? Se fusionan los fosfatos triples de calcio, fósforo y magnesio. Entonces, estos minerales, macroelementos, así como son necesarios para diversas funciones, pues también son muy importantes, por ejemplo, el fósforo, el magnesio, que favorece la introducción de la glucosa o el funcionamiento de la insulina en general y luego en el paciente con diabetes. Bueno, entonces estos tripartitas los vamos a ver de manera muy importante, pues en el sedimento urinario, formando fosfatos o uratos, dependiendo del pH, pero aquí en minerales estos tres son muy importantes en relación a la función también de la paratormona. El metabolismo del calcio va a depender entonces o está relacionado con la paratormona, con la calcitonina y con la vitamina D. Sabemos que la paratiroides pues está sobre la glándula tiroides. Esta paratiroides va a ser la responsable de producir a la paratormona. Esta hormona es muy importante para los niveles de calcio sérico o calcio sanguíneo. Como los determinamos en suero, entonces vamos a hablar de calcio sérico en el perfil bioquímico. Por otra parte, la tiroides, ella va a producir, esta glándula va a producir calcitonina y va a estar encargada de la disminución de la concentración de calcio.
así como la paratormona, pues va a estar muy relacionada con el incremento de la concentración de calcio. Entonces, el calcio, que es un macroelemento, también es muy importante en el equilibrio ácido-base y en toda la cascada de la coagulación. Las funciones de la paratormona son muy importantes. Esta función puede ser directa o puede ser indirecta. La función directa es en el hueso y en el riñón. En el hueso promueve la salida de sales de calcio. En el riñón, la acción directa es estimular la reabsorción tubular y disminución de la reabsorción tubular de fósforo. La función indirecta de la paratormona a nivel del tracto gastrointestinal es favorecer la absorción de calcio contenido en la dieta, en el duodeno, ¿verdad? Las funciones de la calcitonina son básicamente inhibir la movilización del calcio y del fósforo, aumentar la eliminación de calcio y de fósforo. Entonces, este marcador también se le considera como un marcador tumoral cuando hay, por ejemplo, cáncer de la tiroides, carcinoma de la tiroides, la calcitonina va a estar incrementada. Se le considera al momento actual un marcador tumoral. Otro analito muy importante relacionado con calcio, fósforo, magnesio es la acción de la vitamina D3. Sabemos que la 1,25 dihidroxivitamina D3 o vitamina D es muy importante para la actividad de los osteoclastos, ya que esta favorece el aumento de la actividad de los osteoclastos y también va a aumentar la absorción de calcio y de fósforo. Entonces, la disminución del calcio sérico se denomina hipocalcemia, el aumento hipercalcemia. Entonces, cuando hay una alteración de la vitamina D, pues entonces vamos a tener pacientes que tengan problemas de hipocalcemia con osteoporosis, ¿verdad? Entonces, también es importante tener en cuenta que esta vitamina D va a promover la acción de la paratormona en el hueso. Con ello aumentarán las concentraciones de calcio sérico o plasmático. También esta vitamina D3 a nivel del intestino va a favorecer la absorción de fosfatos y la absorción de calcio. Al haber un incremento de la absorción de fosfatos en el plasma, vamos a tener aumento del fósforo. A nivel del intestino, también esta absorción del calcio va a hacer que se aumente la concentración de calcio sérico. A nivel de riñón, el aumento de la reabsorción de fosfatos va a favorecer que haya disminución de la excreción urinaria de fósforo. Y esto va a hacer que se incremente el fosfato o el fósforo en el plasma. Por otra parte, el aumento de la reabsorción de calcio a nivel del riñón
va a hacer que haya una disminución en la concentración del calcio a través de la orina. Ustedes saben que la mayor parte de estos macrominerales, calcio, fósforo, magnesio, se eliminan también en pequeña cantidad a través de la orina. Entonces podemos determinar en orina calcio, sería calciuria, magnesio, magnesuria y fósforo, fosforuria. Las funciones del calcio son de dos tipos, intracelular y extracelular. El 99% de este está relacionado con los huesos. La actividad intracelular es participar en la contracción muscular, la actividad celular nerviosa y la activación de diversas enzimas. Recordemos que el calcio, factor cuarto de la coagulación, participa como calcio divalente en las tres vías de la coagulación: vía intrínseca, extrínseca y vía común. Dentro de las actividades o funciones extracelulares del calcio están la participación en la coagulación de la sangre, mantenimiento y estabilidad de membranas celulares, mantenimiento de la integridad estructural de huesos y de dientes. El analito calcio existe en tres fracciones, una que es el calcio ionizado, otra que es el calcio unido a la albúmina que es una parte de las proteínas totales que se sintetizan en el hígado, y la relación albúmina-globulina es muy importante. Yo creo que ya entregaron la tarea al doctor Carrión, pero el calcio ionizado es muy importante para la evaluación del equilibrio ácido-base. Y también el otro tipo de calcio de la fracción que está unida a los aniones. Es aquí muy importante que tengan presente que al estar unido a la albúmina va a tener una relación directamente proporcional. Entonces, cuando hay hiperalbuminemia, es decir, un aumento de la albúmina por diferentes causas, principalmente por deshidratación, entonces al haber hiperalbuminemia, va a haber un aumento de la concentración total de calcio. Hiperalbuminemia con hipercalcemia. ¿Por qué? Porque el calcio está unido, una de sus formas es estar unido a la albúmina. El otro es cuando hay hipoalbuminemia, es decir, la disminución de la concentración sérica de albúmina. Y entonces aquí también podemos observar hipocalcemia, que es la disminución del calcio sérico, y eso puede ser pues por muchas causas, por osteoporosis, por pérdidas excesivas a través de orina o de materia fecal, o cuando hay, por ejemplo, alteración de la síntesis hepática de las proteínas y con ello de la albúmina, entonces será hipoalbuminemia y se verá reflejada también la disminución del calcio sérico. Las alteraciones más importantes de estos minerales, pues no podría decirles cuál es más frecuente, pero lo que sí es que en general son hipocalcemias, disminución de calcio, hipomagnesemia, disminución del magnesio, e hipofosforemia, disminución del fósforo. Al tener una relación muy estrecha, nos pueden indicar inclusive también un daño renal.
La hipocalcemia en grandes especies es muy frecuente, principalmente en las vacas productoras de leche o en el posparto, lo que se conoce como paresia posparto, principalmente en vacas lecheras que son altamente productoras, y esto se presenta en 1 a 2 días posparto. Está asociado a una sobrealimentación con calcio y potasio en periodo seco, principalmente 2 semanas previas al parto, una proporción inadecuada de calcio-fósforo en la ración alimenticia y una pérdida excesiva de calcio en el calostro. Esto seguramente ustedes ya lo han visto, es muy aparatoso para los médicos que se dedican a la clínica de bovinos o de grandes especies, y aquí con mucha frecuencia el cuadro clínico es tan aparatoso en el hato, o en el rancho, o en el lugar donde están los pacientes, en la cuenca lechera, en donde con mucha frecuencia eh, el caporal tiene que tomar la decisión, ¿verdad?, de administrar calcio. Los signos clínicos de estos pacientes con hipocalcemia son tremor muscular, anorexia, ataxia, debilidad muscular, paresia, postración external o lateral, depresión y retención placentaria. La postración external lateral es muy frecuente por parálisis del diafragma, y la retención placentaria por alteraciones de la contracción del músculo debido a la hipocalcemia. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con bovinos o que haya visto algún caso de paresia posparto? ¿No? No, doctor. De lo que se han perdido, ¿eh? Bueno, ya pronto llevarán esta materia y seguramente les gustará mucho. Así como les gusta patología clínica. Bueno, entonces es un cuadro clínico muy aparatoso. La otra es la tetania del transporte en rumiantes. Después de un transporte prolongado o estabulación, hay disminución de calcio y del fósforo, y los signos clínicos son igualmente aparatosos: decúbito lateral, coma y muerte. La tetania de la lactancia en yeguas. Yeguas en lactación, generalmente este cuadro se presenta al 10º día posparto. Los valores séricos de calcio son muy críticos, de 1.0 a 1.5 milimoles por litro. Así como recordamos que, que la indicación para transfusión sanguínea es hematocrito menor a 0.15 litros sobre litro, aquí es muy importante, doctoras, doctores, que tengan presente el valor del calcio sérico. Concentraciones menores a 1.0 o a 1.5 milimoles por litro son críticos, porque el paciente se nos puede morir. Los signos clínicos son sudoración profusa, incoordinación, una marcha rígida, tetania de las extremidades. El paciente o la yegua está en decúbito y puede haber convulsiones tetánicas. Entonces es importante también saber el estado fisiológico de la yegua para poder asociarlo con los diversos signos clínicos del paciente y correlacionarlo con
la concentración de calcio. Aquí, por ejemplo, en los equinos, es también importante tener presente que cuando hay crisis abdominal equina, pueden tener como único signo sudoración profusa, ¿verdad? Estar en decúbito, entonces, ojo. En perras, la disminución de calcio puede estar asociado a una patología que se llama eclampsia. Es un estado tóxico en el cual el producto funciona como un cuerpo extraño en la paciente y especialmente en las primeras 3 semanas posparto se puede presentar. La eclampsia se puede dar previas al parto, durante la gestación o posparto. También esto es grave cuando la eclampsia se presenta posparto, porque los productos ya nacieron, ya no hay ahí lo que esté haciendo que sea algo tóxico que afecte al calcio. Y en este tipo de pacientes, pues es aún más grave. La concentración de calcio sérico se ha observado en valores menores a 1.7 milimoles. Signos clínicos, tremor muscular y convulsiones. Entonces vemos cómo la hipocalcemia puede causar no solamente osteoporosis, sino también va a causar convulsiones. Estas convulsiones que pueden ser convulsiones tónicas, tetánicas o pueden ser convulsiones clónicas. Esta patología también se observa en mujeres gestantes, obviamente. Otra relación importante del calcio es relacionado con la osteoporosis. En esta, pues, vamos a observar disminución de la densidad ósea. Causas son varias. Una de ellas, déficit de proteínas, déficit de calcio y déficit de microelementos en la dieta. Las alteraciones también hormonales y la inmovilización. En esta época de pandemia, en donde pues ha habido confinamiento importante tanto de animales como de humanos, pues es probable que tengan también deficiencia de calcio. El aumento en las concentraciones séricas de calcio se denomina hipercalcemia. Así como es patológica la hipocalcemia, pues también lo es la hipercalcemia. Tener presente que de los analitos del perfil bioquímico, todos los que se han aumentado se llama hiper, el prefijo hiper, y los que estén disminuidos, el prefijo hipo. Entonces, de estas las causas de hipercalcemia están dadas por el hiperparatiroidismo primario. Las causas pueden ser diversas, pero principalmente por una neoplasia primaria de la paratiroides y en la hiperplasia idiopática en la paratiroides. Necesario recordar que el término de idiopática significa que no conocemos la causa de esa alteración, en este caso de la hiperplasia. Los hallazgos que vamos a observar son hipercalcemia, o sea, aumento del calcio sérico, con hipofosforemia, disminución del calcio sérico, de acuerdo a los valores de referencia, con aumento de la paratormona. Si bien es cierto que podemos tener una alteración muy evidente
como es la disminución del calcio, del fósforo, del magnesio, podemos también tener un incremento evidente, pero podemos atribuirlo a diferentes causas. El término de pseudo-hiperparatiroidismo se aplica para indicar que parece que es un hiperparatiroidismo o que está enmascarada una alteración patológica de la paratiroides en la cual hay un incremento de la paratormona. Entonces, hay un síndrome que está asociado con síndromes paraneoplásicos, es decir, en pacientes que tienen algún tipo de cáncer en algún lugar, y dentro de las neoplasias más frecuentes son linfosarcoma o linfoma, que son los términos como lo pueden encontrar, el carcinoma de glándula mamaria, el carcinoma de glándulas apócrinas del saco anal. Entonces, de estas hipercalcemias por linfosarcoma, linfoma, carcinoma de glándula mamaria, carcinoma de glándulas apócrinas del saco anal. Esta es una proteína relacionada a la paratormona que ejerce un efecto similar en el metabolismo del calcio y del fósforo. Generalmente se produce esta sustancia a nivel intramedular, pero puede producirse en diversos sitios. A veces puede uno tener a un paciente con un cuadro insidioso, un cuadro incipiente, le hacen el hemograma, le hacen el perfil químico completo y el uroanálisis, y de todo ello, el único analito que está incrementado es el calcio. Ojo, ahí es muy importante investigar alguno de estos síndromes paraneoplásicos. La intoxicación con vitamina D puede ser por una suplementación excesiva de vitamina D. Los hallazgos que vamos a tener en el perfil bioquímico son hipercalcemia con hiperfosforemia. Entonces también esos pacientes pueden presentar convulsiones por hipercalcemia. En esta época de pandemia y de confinamiento en casa, pues ustedes ya saben también que se recomienda mucho el uso de la vitamina D, pero ojo, porque también puede uno intoxicarse, y en relación a su beneficio, pues sí es cierto, pero también nos puede, esto es por falta de que estemos expuestos a los rayos solares, a la luz ultravioleta. Pero bueno, es necesario. Yo espero que nuestras mascotas o nuestros pacientes que viven en un departamento en donde no se les ha favorecido el paseo en el jardín o sacarlos a la calle para que tomen el sol, pues que no estén afectados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor Iniestra. Todo bien, doctor. Doctor Guadarrama. Doctor Gutiérrez, Iram. Todo bien, doctora. Gracias. Doctora Jessica Gutiérrez, ¿alguna duda? Doctor Pérez, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Doctora Padilla. Doctor Paredes. No, doctora, todo bien, gracias.
Doctora Olvera. Doctor Ochoa, ¿alguna pregunta? Doctora Noyola. Todo bien, doctora, muchas gracias. Gracias a ti. Doctora Nájera. No, doctora, todo bien, gracias. Doctora Izalde, ¿alguna pregunta? Todo bien, doctora, gracias. Gracias a ti, Maite. Doctor Brian Martínez, ¿alguna pregunta? Todo bien, doctora, gracias. Gracias a ti. Doctora Mesa, ¿alguna pregunta? Doctora Mosqueda, ¿alguna duda? Bueno, pasamos al fósforo. Dentro de los alimentos, pues obviamente los minerales son muy importantes. Un éxito o una falla en el control de nuestras mascotas o de los animales, pues es que no se dé una dieta balanceada, ¿verdad? El metabolismo del fósforo está altamente relacionado con el calcio, con los productos alimenticios de origen animal, en las harinas de pescado, carne y hueso, es donde se encuentran sus mayores concentraciones, y el fósforo forma parte de la esfingomielina, forma parte de los fosfolípidos plaquetarios, y también dentro de un 20 a un 25% en los tejidos grasos. Entonces, recordamos que los fosfolípidos plaquetarios que se requieren para la coagulación sanguínea, para la hemostasia, pues también están relacionados con este analito. Es muy aparatoso, relevante, la deficiencia de estos minerales y de este fósforo en particular en ovinos, en perros, en vacas, ni se diga lecheras, en los perros, en el humano. Las funciones del fósforo, pues son varias. El 80% de él está en huesos y dientes. Es un constituyente muy importante de ADN, de ARN, de estos ácidos nucleicos. Forma parte de la estructura de las membranas celulares de diversos animales, en los fosfolípidos plaquetarios, reacciones de fosforilación de diversas vías oxidativas, y guarda una relación importante con el calcio. El equilibrio del calcio, fósforo, magnesio es muy importante para el buen funcionamiento de la paratiroides, del riñón. Entonces, este equilibrio entre estos macrominerales, calcio, fósforo, hay una relación de 0.80 a 1.80 en perros, pero siempre tomen en cuenta los valores de referencia que les dé el laboratorio donde ustedes están enviando las muestras. Entonces, la disminución del fósforo se denomina hipofosforemia. ¿Están de acuerdo? Que la hipofosforemia es la disminución del fósforo. Sí, Y el aumento del fósforo, doctor Noguera, ¿cómo se llama el aumento del fósforo? hiperfosforemia. Muy bien. ¿Alguien me puede comentar qué es la hipofosfatemia? ¿Es la disminución del fosfato? A Es un ver, nivel bajo de fósforo en sangre. Es un nivel bajo de fósforo en sangre. no, hipofosfatemia. Por eso lo puse, porque fíjense que es común que se vaya uno con la finta o que se asocie hipofosforemia con hipofosfatemia. Doctor Cuatepozzo, ¿nos puedes comentar algo?
Pues es que me confundí, entonces pensé que era eso, del bajo nivel de fósforo en la sangre. Ay, no, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que guste? Aparte de lo que dijo el doctor José Luis. Doctora Ramírez Citlali. Doctora Ramírez. No, también tenía, pensé que era niveles bajos de fósforo en la sangre. Ah, bueno. Gracias, doctora. Doctor Ramírez, Guillermo, por favor, ¿nos puedes dar tu opinión? Creo que no está, ¿verdad? Doctora Ramos, Quintana, Fernanda, María Fernanda, ¿nos puedes dar tu opinión acerca de este término? Doctora Ramos Rosas. Yo también tenía entendido que era, bueno, concentraciones bajas de fósforo en la sangre, doctora. Entonces ya estoy confundida. ¿Cuál de los dos términos? Hipofosfatemia. Ah, no. ¿Es al revés? Bueno, vamos a dar chance de que algún otro médico o médica, la doctora Velasco Almanza, ¿nos puede dar tu comentario? Ah, bueno. Doctora Aparicio, ¿nos puedes dar tu comentario de este término? Fíjense que lo enfatizo porque en realidad en la práctica clínica es muy frecuente que lo confundan o que piensen que es lo mismo. Doctora Zaragoza, ¿nos puedes comentar algo? No sé tampoco, doctora. Bueno, le vamos a dar chance a la doctora Vázquez Alejandra. Doctora, ¿gustas comentar algo? Bueno, doctora Aparicio, ¿gustas comentar algo? No, doctora, yo estoy igual que ellos. Ya me confundí. No me digas. Bueno, hipofosforemia es la disminución del fósforo en sangre, en suero. Y la hipofosfatasemia es la disminución de la fosfatasa alcalina. Recuerden que la fosfatasa alcalina puede ser de diversos orígenes. Es esteroidal, no esteroidal, inducida por esteroides endógenos o exógenos. Y en hígado es muy importante la fosfatasa alcalina, hacer la diferenciación, la fosfatasa hepática de la fosfatasa alcalina, porque el incremento de ella en general nos indica colestasis, el incremento de la fosfatasa alcalina. Entonces, la hipofosfatemia es disminución de la fosfatasa alcalina sérica y la hiperfosfatasemia es el incremento de la fosfatasa alcalina sérica. ¿Quedó claro esta diferencia? Doctora Mosqueda. Sí, ya quedó claro. Sí queda claro, doctora. Gracias. Doctora Arias. Doctora Arias. Doctora Barredo. Doctora Fernanda Barredo. Doctora Carrillo Paola. Sí, doctora, ya quedó claro, gracias. Gracias a ti, doctora. Bueno, entonces, en la... Doctora, Sí. ¿podría regresarle a las 2 diapositivas, por favor? Sí. 2 pasadas.
Y la anterior también, por favor. Esa. Entonces, en cuanto a Ok, terminología, no gracias. confundir, a ti, doctora, no confundir fósforo con fosfatasa alcalina. La deficiencia de fósforo en la dieta es común y en medicina veterinaria, principalmente en ovicaprinos o en rumiantes en general. La primaria por deficiencia de vitamina D o exceso de calcio en la dieta. En bovinos en pastoreo en periodo seco. En adultos en forma subclínica cuando hay problemas de fertilidad, problemas de anestro, osteomalacia y disminución en la producción de leche. El diagnóstico de la deficiencia o del exceso de estos macroelementos o macrominerales, pues es determinándolos en suero. Como existen en pequeñas cantidades, hay muchos autores que recomiendan que se haga con técnicas de HPLC o bien, lo que hacemos nosotros en el laboratorio son determinaciones colorimétricas, que también tienen su valor muy importante. Entonces, el raquitismo y la osteomalacia se pueden presentar por deficiencia de calcio o de fósforo en la dieta, es decir, hipocalcemia o por hipofosforemia. Deficiencia de vitamina D, hipovitaminosis D, pérdida de calcio y fósforo por diarrea. Un paciente, por ejemplo, con diarrea crónica por diversas causas puede tener también una pérdida importante de estos minerales a través de las heces. Desmineralización aumentada por acidosis metabólica crónica, como es en el caso del paciente diabético. En este tipo de pacientes, por deficiencia de estos tres elementos, se pueden observar calcificaciones defectuosas de los huesos en crecimiento y deformaciones. Entonces, ¿qué cosa es el aumento? ¿Qué cosa es la hiperfosforemia, doctora Chávez? ¿Qué es la hiperfosforemia? Es el aumento de fósforo en la sangre. Muy bien. Gracias, doctora. Entonces, la hiperfosforemia es fisiológica en animales jóvenes, están en etapa de crecimiento, pero se encuentra también en la insuficiencia renal crónica por alteraciones del filtrado glomerular. Vamos a ver este analito también muy importante en la patología clínica del riñón. Otra causa de hiperfosforemia es la hipervitaminosis D o intoxicación por vitamina D. Ustedes saben que este analito se tiene que medir cada 3 meses por su concentración sérica, porque también es muy aparatosa la intoxicación por esta. En el hipoparatiroidismo vamos a observar hiperfosforemia. En el tratamiento con esteroides anabólicos y con diuréticos como es la furolizado. Entonces, cuando encuentren ustedes un reporte de hiperfosforemia, vean también cómo está la urea, cómo está la creatinina. Si están incrementados por hiperazotemia, bueno, pues entonces ya puedo asociarlo a patología renal, o si es un animal joven, también. Y en un paciente que esté en tratamiento con esteroides o en tratamiento con diuréticos de ASA, pues también vamos a tener esa correlación.
El otro analito es el magnesio, ¿verdad? El magnesio es abundante en cereales integrales, en pastos, en legumbres y en lácteos. Su abreviatura es EBG. Su balance entre absorción intestinal y su eliminación es lo que nos permite el equilibrio. Este magnesio se encuentra su mayor parte intracelular. Recordemos que el calcio está distribuido intracelular y extracelular. Aquí el magnesio es más intracelular. Tiene mucha relación con otros minerales, principalmente con el calcio y el fósforo, y cuando se unen, pues pueden formar cálculos que pueden ser eliminados en forma de cristales en la orina, o pueden ser retenidos y tener un tamaño diferente en el tracto génito urinario. Doctora Colón, ¿alguna duda? Doctora Colón. Doctora Cuevas, doctora Fernanda. No, doctora, todo bien. Gracias. Doctora de Jesús. No, doctora, está todo bien, gracias. Gracias a ti, doctora. Doctora Flores. Wendy, doctora Flores Castro. Doctora García Denise. No, doctora, todo bien, gracias. Gracias a ti. Doctora Guerra. Todo muy bien, doctora, gracias. Gracias, doctor Irán Gutiérrez. Todo bien, doctora, gracias. Gracias, doctora Valeria Hernández. Todo bien, doctora. Bueno, pues entonces, ¿qué otra importancia relevante tiene el magnesio en las aves de postura? Bueno, tiene una relación en todos, ¿verdad? Pero en las aves de postura, la deficiencia de magnesio va a causar que el cascarón sea muy frágil, que sea pues muy frágil, ¿verdad? También es importante para las uñas, para las pezuñas, para las uñas, para que tengan una buena resistencia, que estén íntegras. Entonces, el magnesio se encuentra en un 70% en huesos en forma de fosfatos y de carbonatos. Está de manera intracelular como activador de enzimas. Participa en el metabolismo de carbohidratos y de proteínas. Aquí es muy importante la función del magnesio en los diabéticos. La deficiencia de magnesio está asociada a diabetes mellitus. En extracelulares, forma parte importante de la estructura del esqueleto, en la producción y destrucción de acetilcolina, y facilita la transmisión apropiada de los impulsos nerviosos y contracción muscular. En aves de postura, pues es también muy importante, ya que en estas aves de postura, pues el huevo es un producto muy importante para la nutrición y para la alimentación de nosotros. La disminución del magnesio se llama hipomagnesemia. El magnesio sérico se encuentra menor a 0.8 milimoles por litro. El magnesio en la orina, menor a 0.5 milimoles por litro. Les comenté que debido a que estos se eliminan por la orina, calcio, fósforo y magnesio,
Cuando uno tiene disminución de este analito en el perfil bioquímico sérico, también se determinan en orina. Esto principalmente en los animales, en las grandes especies, ¿verdad? Tiene más importancia por la producción de carne, de leche, de huevo. También aquí pues los valores son críticos. La deficiencia de magnesio en la dieta causa en bovinos, en grandes especies, en becerros y en vacas lecheras, va a causar tetania. Cuando hay pérdidas o disminución en su disponibilidad, podemos observar alcalosis ruminal, diarrea, sobrealimentación con proteínas de potasio y de fósforo. Y el diagnóstico, pues es difícil de decir este signo clínico, es por deficiencia de magnesio. Tiene uno, o esta diarrea es la que está causando la hipomagnesemia. Entonces aquí tenemos que correlacionar los datos también con la especie. A veces inclusive son muy resistentes los animales y puede ser que no haya algún otro signo más que una diarrea crónica. Bueno, entonces considerar que es más aparatoso la deficiencia de calcio, de fósforo y de magnesio en los rumiantes. Es muy importante considerar también que el calcio y el fósforo se absorben en el duodeno y en el yeyuno, y el magnesio se absorbe más en el íleon y en el rumen. Aquí por eso es que cuando hay alcalosis ruminal o problemas del rumen, vamos a encontrar mayor alteración del magnesio. Entonces, las vísceras de los bovinos, pues son muy ricas en calcio, fósforo y magnesio, ¿verdad? La pancita, que es muy sabrosa. Así como hay sitios de absorción, hay sitios de eliminación de estos minerales. Entonces, en el calcio, a través de la orina, en perros, el fósforo, a través de la orina y de la materia fecal, el magnesio, a través de la orina y de la materia fecal, el sudor y en leche. Entonces, considerando los sitios de eliminación, un animal que tiene poliuria, ¿saben lo que es poliuria? Que orina mucho, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces ahí, al tener poliuria, va a estar eliminando estos minerales, calcio. Como el calcio va a estar presente en la orina, va a estar aumentado, y a eso se le llama calciuria. Por eso es que también un animal diabético que tiene poliuria o un animal con hiperadrenocorticismo que tiene poliuria va a tener hipocalcemia con calciuria y puede tener también osteopenia o de plano osteoporosis. Un animal que tenga diarrea crónica va a perder de manera importante el fósforo. Y estos analitos, inclusive zinc y selenio, se pueden cuantificar en la materia fecal. El fósforo, entonces, se va a eliminar también por orina. Puede ser como cristales de fosfato o amorfos, por ejemplo, o unidos a calcio, fósforo y magnesio. El otro analito es el magnesio, que se va a eliminar por orina, por materia fecal y también por sudor y por
la leche. ¿Alguna pregunta, doctores, médicas? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Bueno, vamos a doctora. pasar, gracias, vamos a pasar a lo que es la alteración de los microelementos. Calcio, fósforo y magnesio, macroelementos. Y los microelementos son cobalto, cobre, zinc, selenio, hierro. Estos elementos se les llama así porque existen en muy pequeña cantidad en el suero sanguíneo. Entonces, con frecuencia se tienen que determinar en tejidos o por HPLC, que son métodos donde detecta pequeñas cantidades. Estos microelementos, igual en medicina veterinaria como en medicina humana, pues son muy importantes. Recordemos que de estos elementos, 3 se requieren para la para la eritropoyesis. ¿Se acuerdan cuáles son? Cobre, zinc Muy bien, y hierro, ¿no? muy bien, claro. Gracias, doctor. Bueno, el cobre. El cobre, para su metabolismo, pues obviamente se requiere que haya una buena integridad del aparato gastrointestinal, que haya una buena absorción intestinal, ya pasa a la circulación sanguínea, de ahí a través de la vena porta al hígado, y en el hígado va a existir una enzima que se llama ceruloplasmina. Esta enzima es la encargada de transportar al cobre al organismo, a todo el organismo. ¿Y quién creen que es la transportadora de la ceruloplasmina? La albúmina, ¿verdad? Recordarán de su tarea, los que ya la entregaron, la importancia de la relación AG. O sea, se requiere tener proteínas totales y luego saber de esas proteínas totales cuánto hay de albúmina, cuánto hay de globulina. Obtener la relación AG y el significado de su incremento o de su disminución. Entonces, la albúmina es una fracción de las proteínas totales, es la parte más importante, la concentración más importante que nos ayuda a transportar al calcio, ¿se acuerdan? Albúmina alta, hiperalbuminemia, calcio alto, hipercalcemia. Albúmina baja, hipoalbuminemia, calcio bajo, hipocalcemia. Y aquí, para la ceruloplasmina, es muy importante su concentración, porque si la albúmina está en valores bajos, es decir, hipoalbuminemia, no va a haber quien transporte a la ceruloplasmina y por lo tanto el cobre no va a llegar a las concentraciones adecuadas en el organismo. Funciones del cobre. Para síntesis de hemoglobina, como ya ustedes nos lo dijeron, necesario para la conversión de tirosina a melanina, síntesis de colágeno y elastina para el tejido de manera conjugada y actividad osteoblástica normal. Así como la paratormona es importante para la función y producción de osteoblastos, el cobre también. Enfermedades por alteraciones del cobre. Deficiencia y exceso. La deficiencia de cobre va a causar anemia microcítica hipocrómica. Despigmentación de la capa pilosa. Deterioro del crecimiento. Un dato
las causas de anemia microcítica hipocrómica son muchas, ¿verdad? Principalmente la deficiencia de cobre, de hierro, de zinc. Pero aquí en la deficiencia de cobre, la piel de los animales, principalmente de los bovinos, va a tener despigmentación de la capa pilosa. El exceso de cobre va a causar hepatopatía por acumulación de cobre. A eso se le llama enfermedad de Wilson. Recordamos que el hígado es un órgano que tiene funciones de almacenamiento de minerales, de vitaminas, ¿verdad? Entonces, aparte de toda la síntesis de proteínas, de carbohidratos, más bien metabolismo de carbohidratos, de producción de hormonas, pues esta función de detoxificación, ciclo de la urea, etcétera, cuando hay exceso de cobre en la dieta, por ser un metal, se va a depositar en el hígado y el color de los animales también va a cambiar ligeramente. El otro microelemento es el cobalto. Entonces, el cobalto es constituyente de la vitamina B12, distribuido en productos alimenticios más comunes, necesario para la síntesis de la mielina, y se almacena principalmente en el hígado. Entonces, aquí vemos también otra característica de los microelementos. Tienen su almacén de lujo, es el hígado. Cobre, hierro, zinc. En cuanto a las funciones del cobalto, pues se conoce que son útiles para la eritropoyesis. Interviene en el metabolismo del propionato tisular. Yo he visto pocos pacientes con deficiencia de cobalto, pero esta deficiencia se ve más en grandes especies, en equídeos, por ejemplo, y pues en patología clínica. En patología clínica veterinaria nos llegan más animales de pequeñas especies. Las enfermedades por deficiencia de cobalto pues son más aparatosas en grandes especies. Otra es en los bovinos, ¿verdad? Emaciación, pérdida del apetito, anemia, y aquí en este tipo de deficiencias de este mineral se recomienda que se utilice el pasto para su análisis y ver cuánto tiene de cobalto en partes por millón, debido a que son concentraciones muy bajas las que hay en suero. Se puede utilizar inclusive el pelo del animal, la pezuña, el pasto, los pastales, y también la materia fecal o la orina. El otro analito es el zinc. El zinc, que está distribuido en tejidos del organismo, es componente de la fosfatasa alcalina, de la deshidrogenasa láctica, de carboxipeptidasas, fuentes de zinc de origen animal, carne, huevo, y para el humano, pues los mariscos, ¿verdad? Estos son más fáciles de absorber, los de origen animal que se encuentran en carne y en huevo. Sin embargo, bueno, también el zinc está muy relacionado con la fertilidad, con la calidad del semen, también está relacionado con la inmunidad. Una respuesta inmune es mejor, es óptima cuando se tienen concentraciones adecuadas de zinc. Una deficiencia de ella nos lleva a inmunodeficiencias.
Este aumento en la concentración de calcio, de hierro, de cobre, de fósforo, en estrés durante el estro y en alteraciones gastrointestinales van a favorecer la disminución de la absorción del zinc. Entonces, la disminución del zinc en el suero sanguíneo se llama hipocicnemia, ¿verdad? Hipocicnemia. Hipo, disminución, de zinc, hemia de sangre. La disminución de este oligoelemento causa lesiones muy dramáticas en la piel. Otras funciones del zinc es que es un cofactor de la síntesis de los ácidos nucleicos, ADN, ARN y proteínas. Mantiene la integridad epidérmica. Es esencial para la inmunidad celular normal. Entonces, esto sí yo lo he visto en diferentes animales, inclusive en los equídeos. ¿Ustedes recuerdan de la Sociedad Protectora de Animales, de la Donkey, en donde yo he llegado a ver las pezuñas de los burros del Lecus asinus o de otros animales muy aparatosas? Entonces, las alteraciones por deficiencia de zinc o enfermedades por deficiencias de zinc, anomalías del pelo y de la piel, paraqueratosis, problemas gastrointestinales y en el caso de las especies reproductoras, puede haber una reproducción deficiente. Otras alteraciones por deficiencias de zinc, clínicamente, hay disminución del apetito, alteraciones del crecimiento, disminución en la producción, grietas sangrantes en patas y en ubres. Aquí no se ve bien, pero se ven grietas sangrantes en patas y en ubres. Infertilidad, sobre todo en los machos. Afectan mucho la actividad de los espermatozoides y su viabilidad. Aquí estamos observando unas lesiones dérmicas por deficiencia de zinc. El zinc se requiere también para la digestión de azúcares, forma parte de gran número de enzimas para la multiplicación y crecimiento celular, esencial para la piel, pelo y huesos, para síntesis proteica, para mineralización ósea, para la integridad de cascos y de cuernos. ¿Ustedes han visto algún bovino, algún otro animal que tenga lesiones en la piel de este tipo? Bueno, cuando estaba abierto el laboratorio de la doctora Lynn, ahí junto al salón de prácticas de patología clínica, ahí había muchos pósters de estudios que ella realizó en diferentes partes y donde de verdad de pacientes mexicanos, ahora sí que mexicanos, pues con lesiones muy aparatosas de la piel por deficiencia de algunos de estos oligoelementos. El selenio es un componente esencial de la glutatión peroxidasa. Tiene una relación estrecha con la vitamina E, con la metionina y con la cistina. Es muy importante que el alimento que den
al ganado, pues sea de calidad, que esté balanceado, para que de esa manera no tenga deficiencias y baja producción en carnes o en leche. Las fuentes de selenio son cereales integrales, la carne, el pescado, pero también, ¿qué creen? Es tóxica. Su deficiencia causa alteraciones cardíacas y musculares muy importantes. Puede causar miopatía, puede causar cardiopatía dilatada, pero su exceso también causa intoxicación severa. Las funciones del selenio son como actuar como cofactor de la enzima glutatión peroxidasa. Es un antioxidante. Reduce los peróxidos formados durante la oxidación de los ácidos grasos. Por lo tanto, protege a las membranas celulares de una lesión oxidativa adicional. Entonces, la glutatión peroxidasa o los singuletes de oxígeno están relacionados con la cantidad de selenio. Dentro de las enfermedades asociadas a la deficiencia o al exceso de selenio, tenemos a las miopatías, la enfermedad de músculo blanco, necrosis de miocardio, cardiomiopatía dilatada, aquí me comí 2 letras, aquí me pasé una y aquí me comí una. Cardiomiopatía dilatada, exceso de selenio causa afecciones al sistema nervioso central. Entonces, dentro de las miopatías, enfermedad de músculo blanco, pues generalmente lo vamos a observar en grandes especies. El hierro. El hierro, que es otro microelemento presente en todas las células del organismo, componente de la hemoglobina y de la mioglobina, participa de manera muy importante en la eritropoyesis para la síntesis del hemo, constituyente importante del hemo. Del 5 al 10% del hierro de la dieta se absorbe. Una gran cantidad es almacenada por el sistema fagocítico mononuclear de médula ósea, hígado y vaso. Y la transferrina es la enzima transportadora del hierro 3. Entonces, acuérdense que existe en forma de hierro 2 y de hierro 3. El hierro 2 ferrosa y el hierro 3 férrica, que son muy importantes para la eritropoyesis. Entonces, es muy importante el hierro. 65% del hierro se requiere para la hemoglobina. Como hierro circulante, como transferrina, que es la enzima transportadora, 0.2%, muy bajito, ¿verdad? El hierro como depósito en forma de ferritina o de hemosiderina en un 20%, y para enzimas un 15%. Recordamos que los depósitos de hierro son en el hígado principalmente y en el sistema fagocítico mononuclear. Ese hierro que se deposita en el sistema fagocítico mononuclear deriva de la destrucción del eritrocito, ¿verdad? Cuando los eritrocitos terminan su vida media, dependiendo de la especie, en el perro es de 120 días, cuando terminan su vida media, son eliminados de la circulación por el sistema fagocítico mononuclear. Entonces, muy listos los macrófagos, se quedan con el hierro, se quedan con la hemosiderina para tener fuentes de hierro.
Es muy aparatosa la deficiencia de hierro en los animales. Entonces, la concentración de hierro baja en el suero sanguíneo se conoce como hipoferremia, pero también puede estar incrementado, hiperferremia. Es más común la disminución del hierro y su deficiencia causa anemia microcítica hipocrómica. También se puede presentar por hemorragias abundantes en el parto, en las cirugías, en problemas gastrointestinales por parásitos gastroentéricos chupadores de sangre o por úlceras gastrointestinales, por sangrados crónicos, por sangrados en capa y en lechones dependientes de fuentes externas. Entonces, es muy frecuente en los lechones la palidez extrema, ¿verdad? De las membranas mucosas por deficiencia de hierro en los lechones. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, doctora. Gracias. Todo bien, gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Bueno, la tarea, ¿qué indica la relación calcio-fósforo? Cuando está aumentada, cuando está disminuida, ¿cómo se obtiene? Y si tienen oportunidad también en aves de postura, ¿por qué el cascarón es frágil? Voy a cambiar de presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Bueno, vamos a cambiar de presentación para ver unos mapas mentales. ¿Están viendo? Doctores, ¿ven la Por allá. presentación? Sí, sí, Doctores, ¿ven ya se ve. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces vamos a ver unos mapas mentales. Me gustaría mucho que ustedes también participen de manera voluntaria. El que guste es siguiendo las flechitas y en lo que se le tenga alguna dificultad, pues lo aclaramos el doctor Carreón o su servidora. Bueno, esta es la portada del libro de enseñanza de la patología clínica veterinaria mediante el uso de mapas mentales. Este material fue patrocinado por Papime y el doctor Jardón, que tenía, bueno, no sé ahora porque ya se jubiló, tiene una gran habilidad para el dibujo
como estamos viendo aquí. Entonces, hay mapas mentales de diferentes temas, prácticamente del programa, yo creo que cubre la mayoría, y diferentes tópicos, ¿verdad? Entonces, también en esos mapas mentales, aparte de ver el aspecto clínico, las pruebas de laboratorio, las pruebas complementarias, los diagnósticos diferenciales, la etiología, pues son complemento, yo desde mi punto de vista muy útiles para ello. Bueno, miren, desde la toma de muestras, algunos los vamos a ver, pues ya no con detalle porque ya lo vimos, excepto 2, que sí vamos a ver con detalle, o tal vez si nos da tiempo, 3. ¿Alguien quiere comentar sobre este mapa mental de toma de muestras? Doctores, doctoras, anímense. Disculpe, doctora, ¿podría repetir, perdón? Sí, que si alguien gusta hacer referencia a este mapa mental de la toma de muestras, puede seguir las flechitas y eso te orienta mucho. Podemos partir de la historia clínica o de... Yo voy explicando. A ver, doctora. Ok, bueno, lo primero es tomar los datos, la obtención. Y bueno, los datos de la muestra se utilizan para conocer el estado de salud del animal, que pueden ser como los datos del propietario, su reseña, su historia clínica, su anamnesis y su examen físico. Y luego ahí están también los datos del propietario que se utilizan también para saber cualquier inconveniente o cualquier dato que le tenga que comunicar, que sería el nombre, su dirección y su número de teléfono. Y después seguiría la reseña, que es cuando se solicita la información referente a la raza, el sexo, la edad, el color y cualquier otra característica que sea que nos va a ayudar más adelante. También vamos a realizar una historia clínica, que es donde nosotros debemos de recopilar la información como cirugías anteriores, actividad del animal, qué dieta recibe, convivencia con otros animales, si está vacunado o desparasitado, los tratamientos que está llevando a cabo, si tiene alguno, sus enfermedades previas y el cambio de residencia también podría afectar. Luego, la anamnesis es el relato que nosotros hacemos detallado sobre el estado del paciente que nos da el propietario. Ahí debemos de anotar todo porque nos va a ayudar cualquier cosa que dé él. Y también hacemos el examen físico general, que para darnos una idea de cómo está el paciente cuando llega, que podría ser la palpación, la percusión, la inspección, temperatura, el pulso y el tiempo de llenado capilar. Y por último, los signos clínicos, que son los cuales nos van a ayudar con ciertas, bueno, a ver si puede tener alguna relación con ciertas patologías, como la polidipsia y polifagia, un abdomen penduloso. Y creo que ya sería todo el mapa, doctora. Muy bien, doctora. ¿Alguien gusta comentar algo? Vieron que sí orienta mucho, ¿verdad?, hacia el diagnóstico del paciente. Muchas gracias, doctora. ¿Quién gusta comentar sobre este mapa mental? ¿Quién gusta participar? Si quiere yo, doctora. Gracias, doctor Noguera. Adelante. Bueno, pues para la toma de muestras sanguíneas,
se puede hacer uso de varios instrumentos como, como una jeringa, un tubo capilar, una aguja o tubos al vacío. Ya en cuestión de que si usamos la jeringa, pues tenemos que tener en cuenta la especie del paciente que estamos tratando y asimismo entonces el calibre de la aguja, que tenemos varios que están enumerados y clasificados por colores, que van del 27, el 21, el 22, el 20, el 18, 16 o 14, con sus correspondientes colores que estamos observando ahorita en el esquema. Igual, estos mismos calibres pues son de la aguja, correspondientes a la aguja, por lo tanto también a la hora de elegir la aguja pues van a ser los mismos. En cuanto a los tubos al vacío, van a ser distintos y algunos con algún sustrato para mejor obtención de los resultados de nuestras muestras, como es el tubo al vacío que es el EDTA, el cual nos va a servir para sacar para hacer un hemograma y que necesitaremos de 10 a 20 mil. No. Es que bueno, no sé a qué hace referencia, 10 a 20 miligramos sobre 10 mililitros, pero creo que se refiere a la cantidad de sangre o a la cantidad de muestra. Del anticoagulante. Ah, del anticoagulante. Ah, ok. Bueno, en el caso del EDTA vamos a tener el anticoagulante, que va a estar en una concentración más o menos de 10 a 20 miligramos sobre 10 mililitros, lo cual también es como 3 gotas, que sería el 10% de 10 mililitros. No lo tendríamos que congelar y lo tendríamos que mantener a temperatura de 15 grados para que se pudiera llegar a refrigerar. A temperar 15 minutos. Aquí son 15 minutos. minutos. Sí. Sí, perdón que te interrumpa, no se refrigerar de inmediato para evitar el choque térmico, ¿sí? Si no, se causaría hemólisis. Adelante, doctor, por favor. Okay, perfecto. Sí, es que no lo entiendo muy bien. Por eso estamos para aclarar. Bueno, ok, y por ejemplo, el tubo al vacío que es de heparina, vamos a tener una concentración también de 3 gotas al 10% sobre 10 mililitros, en la cual vamos a tener nuestra toma de muestra para plasma. Esta nos va a servir para hacer una gasometría, para hacer un hemograma en peces, en aves o en reptiles. También tenemos un tubo al vacío, que sería sin anticoagulante, el cual nos va a servir para tener obtención de muestra más que nada del suero. Muy bien. Y en el caso del último tubo, que es el tubito azul, tenemos citrato de sodio al 3.8%, y lo vamos a tener que tener en una relación de 1 a 9 conforme a nuestra conforme a nuestra muestra. Igual los tiempos de coagulación ahí sí no lo entendí muy bien. ¿A qué hace referencia eso de abajo? Aquí, doctor, es muy importante, son dos cosas muy necesarias. La relación sangre-anticoagulante o la relación anticoagulante-sangre es de 1 a 9. Ok. ¿Sí? Y esto sirve para los tiempos de coagulación. El plasma se debe de separar del paquete globular en un tiempo máximo de 4 horas para poder hacer con calidad las pruebas de coagulación, porque el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, el tiempo de trombina se van a realizar como pruebas de coagulación, pero cuando pasa más de este tiempo, más de 4 horas, los factores de coagulación, el quinto y el séptimo, son termolábiles, es decir, se inactivan, se consumen si se trabaja si se separa después de este tiempo. Y entonces ya no vamos a tener pruebas de coagulación reales. ¿Sí, doctor? Sí, doctora, muchísimas gracias. Y creo que es todo del esquema.
Sí, muchas gracias. ¿Quién gusta comentar de la obtención del uroanálisis? Bueno, es que esto también lo vamos a ver en su momento. Aquí de uroanálisis es muy importante tiempo de procesamiento antes de 30 minutos, después de 30 minutos de extraída hasta 1 hora, y si no se analiza en ese tiempo, hay que refrigerarlo durante 4 horas. Más bien, en un lapso de 4 horas, refrigerarla. Esto lo vamos a ver después. También. Aquí en anemia. ¿Quién gusta participar? Es lo que les decía que para mí hay 12, yo creo que hasta 3 mapas mentales que se me hacen que están muy cargados, pero es un tema el que estamos aquí analizando a través de un mapa mental. ¿Alguien gusta participar? Siguiendo flechitas, todos los caminos nos van a llevar a la anemia. Así como los doctores, el doctor, la doctora, participaron, ¿alguien más gusta participar? De verdad que aprende uno más. ¿No se animan? Pues si quieres lo digo yo, doctora. Solo que estoy en celular y es un poco difícil. A ver, doctor. Adelante. Bueno, primero empieza con la definición, ¿no? Que la Ajá. anemia es la disminución del hematocrito, hemoglobina y eritrocitos. Muy bien. Después nos manda los signos clínicos, que pueden ser mucosas pálidas. Bueno, se van a observar las mucosas pálidas. Va a haber debilidad por parte del animal, letargo, taquicardia, taquipnea, y pues puede verse a soplos cardíacos, creo, ¿no? Puede haber soplos cardíacos, eso no lo... Sí. Después son sus clasificaciones, y pues aquí nos habla de los índices eritrocitarios, volumen globular medio, que se pueden clasificar a las anemias, dependiendo del volumen globular medio, se clasifican en macrocíticas, normocíticas y microcíticas, y de concentración globular media de hemoglobina en hipercrómicas, normocrómicas e hipocrómicas. Muy bien. Ahí no alcanzo a leer bien, pero Las dice... causas. Ajá. Es una anemia macrocítica hipocrómica. Ay, no alcanzo a leer bien qué dice ahí. Son anemias regenerativas por hemólisis o hemorragias. Bueno, ahí dice que la anemia macrocítica hipocrómica es una anemia regenerativa por hemólisis o por hemorragia. Después dice que la anemia anomacrocitosis normocrómica. No, anemia macrocítica normocrómica, perdón, me pongo nervioso. No te preocupes, sigue haciendo tu esfuerzo. Puede indicar una leucemia viral felina, puede deberse a deficiencia de ácido fólico, B12, ¿qué dice? Eritropoyesis. Dice eritropoyesis, ¿no? Sí. La anemia normocítica normocrómica es una anemia no regenerativa. La microcítica hipocrómica. Normocrómica. No, sí, perdón. Es que leí hipocrómicas, pero es normo. La microcítica es hipocrómica, 100%. Normocíticas, pero es que acá tiene más enfrente normo. Ajá. Después hipocrómica.
Deficiencias, bueno, se puede deber a deficiencias de hierro, a pérdidas de sangre, a puentes portosistémicos y a inflamaciones crónicas. Ajá. Y bueno, las respuestas medulares tienen que ver en la clasificación de estas anemias. Puede haber presencia de reticulocitos o no. Cuando había presencia de reticulocitos indicaba que era regenerativa, ¿no? Muy bien. Es regenerativa y se puede deber a una hemólisis. Muy bien. Que puede ser intravascular o extravascular. Sí. O a hemorragias que pueden ser agudas, crónicas, internas o externas. Y cuando están disminuidos los reticulocitos quiere decir que es una no regenerativa. Muy bien. Y pues esto se debe a una disminución en la producción. Muy bien, doctor. Ahora los mecanismos fisiopatológicos. Bueno, el de hasta arriba es destrucción de eritrocitos, perdón. Se puede deber a procesos inmunomediados, a agentes infecciosos, a anomalías hereditarias, daño oxidativo, aumento de actividad fagocítica, sustancias químicas y tóxicas. La otra puede ser pérdidas, como pueden ser hemorragias debidas a traumatismos, cirugías, alteraciones en la hemostasia, úlceras gástricas, parásitos y neoplasias. Y el último es por disminución en su producción. Puede ser debido a inflamación crónica, insuficiencia renal crónica, endocrinopatías, mieloptisis, agentes infecciosos, daño medular citotóxico y puede deberse a enfermedades inmunomediadas también. Muy bien, doctor. ¿Nos puedes decir tu nombre completo, por favor? Aldo Enrique Aparicio Soto. Gracias, doctor Aparicio. Sirve de que se estimulen los demás médicos y médicas para que sigan participando. ¿Qué te pareció el mapa mental, doctor Aparicio? Pues la verdad no los había revisado bien, sí, más o menos, pero no muy bien. Y lo que había revisado en los videos que usted nos recomendó en YouTube. Ajá, sí. Pero sí viene eso, viene lo mismo que te explican en los videos, en estos mapas mentales resumidos. Parecido, sí, sí, sí. Ay, pues qué bueno, doctor, lo hiciste muy bien. Obviamente hay cosas que uno puede mejorar. Hay este es un resumen mental de cómo es el tema de anemia, su importancia, su clasificación. Y a cada uno de estos mapas mentales, de verdad, que a mí me han ayudado mucho. Toda la información que hay en la literatura, pues trata de ser objetiva, trata de lograr el entendimiento de determinado tema. Muchas gracias, doctor Aparicio. ¿Alguien gusta comentar este mapa mental de eritrocitosis? A ver si quiere yo, doctora. A ver, doctor Cuatepozzo. Pues comenzamos con la definición de eritrocitosis, que es un aumento en el hematocrito, la hemoglobina y la eritrocitosis. Y son de dos tipos, No. puede ser... Eritrocitos, ¿no? Aquí. Sí, eritrocitos. Y puede ser relativa o absoluta. En cuanto a la relativa, es por deshidratación y hay un aumento en el hematocrito y en proteínas totales. En cuanto a la absoluta, está la primaria y la secundaria. En cuanto a la primaria, es un proceso mieloproliferativo en médula ósea y policistemia verdadera. Eso nos lleva a una eritropoyetina normal. En la secundaria, igual tenemos dos desviaciones de las flechas, una que nos indica que es con hipoxia apropiada y sin hipoxia o la inapropiada. En la apropiada tenemos enfermedades respiratorias y
cardiopatías. En la que es inapropiada tenemos tumores renales y ambas nos llevan a una eritropoyetina. Y bueno, en la transitoria, que es la liberación de catecolaminas, y nos lleva a una esplenocontracción. Muy bien. ¿Se te hace muy difícil entender los casos de eritrocitosis con este mapa mental? Bueno, el mapa está muy bien, lo que pasa es que igual estoy en mi celular y no... Me gustaría que fuera más grande la letra. Ajá, sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por tu colaboración. Gracias. Bueno, estos son los tipos de poiquilocitos, que también es muy útil para todos nosotros en asociarlos con diversas enfermedades. ¿Alguien gusta colaborar con su participación? Bueno, aquí sí definitivamente es necesario que los relacionen la forma con la enfermedad. Bueno, de leucocitos también está muy aparatoso. Ese sí, revísenlo con calma. El de la hemostasia también está muy didáctico. ¿Alguien quiere comentar sobre este mapa mental? ¿No? ¿No se animan? Bueno. Y de hepático, es lo que les decía, que de hepático está muy, bueno, dada la importancia del hígado y su participación en múltiples cosas. Este es un mapa que tiene muchos caminos, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en el hígado, para las pruebas de integridad, ALT, AST, gamma-glutamil para colestasis, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa. Muy importante la diferenciación de la fosfatasa alcalina inducida por esteroides, de la endógena y exógena, o del tratamiento con esteroides, la inducida por estrés. En la gamma-glutamil transferasa, pues es muy importante su incremento en animales calostrados aquí y también en colestasis. La albúmina, por favor, la albúmina por alteraciones en su síntesis hepática. Puede haber también pérdidas gastroentéricas o gastrointestinales. Puede haber alteraciones de los conductos biliares, del intestino, del riñón, de la glándula mamaria. Todo ello puede conducir a alteraciones de la albúmina. Sin embargo, cuando hay hipoalbuminemia, es más importante evaluar al hígado y evaluar a la absorción de proteínas, la ingesta de proteínas, así como las pérdidas. En cuanto al funcionamiento, aquí tenemos varios, los ácidos biliares, los factores de la coagulación, el amoníaco, la importancia del amoníaco en colestasis, en los puentes portosistémicos. También es importante el metabolismo de la glucosa, la urea. En la urea, cuando hay disminución de la misma, hipouremia por insuficiencia hepática y en puentes portosistémicos, principalmente en bovinos, la insuficiencia hepática. El colesterol, cuando hay disminución
hipocolesterolemia en puentes portosistémicos. Cuando hay alteraciones del funcionamiento, vamos a ver a las bilirrubinas, su incremento va a, se llama hiperbilirrubinemia y clínicamente se manifiesta como ictericia, color amarillento de las membranas mucosas. La ictericia puede ser, bueno, va a causar en el laboratorio clínico hiperbilirrubinemia, la cual puede ser por bilirrubina no conjugada o por bilirrubina conjugada. La causa más frecuente de hiperbilirrubinemia conjugada es colestasis. La causa más frecuente de aumento de bilirrubina no conjugada es por hemólisis. Y la causa más frecuente de ictericia clasificada es la de prehepática, hepática y posthepática. Es la posthepática por colestasis. También vemos que en el incremento de las enzimas, por ejemplo, ALT, puede estar asociado a hipoxia, acumulación de lípidos, fiebre, algunas alteraciones también pueden ser por problemas de cáncer, por ejemplo, cabeza de páncreas, hígado, que pueden alterar a la integridad hepatocelular y con ello incremento de estas enzimas. Por otra parte, bueno, ya está acá esto. Bueno, creo que eso es todo. Es importante, estos mapas están en el, yo recuerdo que se los envié a todos, pero se los vuelvo a reenviar, el de mapas mentales. Échenle una buena ojeada para que, y así, a evaluación muscular, ya la vimos. Les mostré en la clase porque es más cortito, pero así para cada, por favor, váyase registrando su nombre en mayúsculas y la palabra presente. En hemostasia. Doctora, habíamos comentado, ¿te acuerdas de las dudas? Bueno, la hemostasia. Igualmente, sus fases son la hemostasia primaria, que incluye a las plaquetas. Aquí la más importante son las plaquetas, y la hemostasia secundaria, que son los constituyentes del plasma, los 13 factores de la coagulación, vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. Para la vía común, pues es porque convergen ahí la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y la tercera fase, que es la fase de la fibrinólisis, donde está dada por el plasminógeno, la plasmina, la desintegración de ese coágulo y la evaluación a través del dímero D y de los productos de degradación del fibrinógeno. Otras patologías de la hemostasia secundaria, pues son la coagulación intravascular diseminada, la trombosis por el exceso de fibrinógeno. Para llegar al diagnóstico de alteraciones de la hemostasia secundaria o de la hemostasia primaria, se requieren hacer los tiempos de coagulación. Para la hemostasia primaria es la estimación de las plaquetas. Para la hemostasia secundaria, los tiempos de coagulación. Tiempo de protrombina, TP, que evalúa vía extrínseca. Tiempo de tromboplastina parcial, TTPA, que evalúa vía intrínseca. Entonces, el anticoagulante que vamos a usar es citrato de sodio al 3.8%. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Bueno, las patologías más frecuentes son las trombos de la hemostasia primaria,
son las trombocitopenias y las trombopatías. Las trombocitopenias por deficiente producción, aumento en la destrucción o aumento en el consumo de plaquetas. En alteraciones de la hemostasia primaria está la enfermedad de von Willebrand, en las trombopatías por intoxicación con ácido acetil salicílico y la trombocitosis por esplenocontracción, inflamación, hemorragia no controlada. Dentro de los componentes de la hemostasia primaria, pues está el factor de von Willebrand y hay la enfermedad de von Willebrand. Aquí las plaquetas que tienen factor de von Willebrand van a estar disminuidas y el tiempo de sangrado va a estar prolongado. En la hemostasia primaria, las plaquetas son las reinas de esa hemostasia y en la hemostasia secundaria los factores de la coagulación. Entonces, para evaluar hemostasia primaria hay que hacer cuenta de plaquetas, tiempo de sangrado y también se puede determinar el factor de von Willebrand, la retracción del coágulo. Por otra parte, en las patologías de la hemostasia secundaria, que pueden ser congénitas por deficiencia o ausencia de factores de coagulación, del 1 al 3 se puede faltar cualquiera de ellos. Es más frecuente la deficiencia del factor 8, que es la hemofilia A, la deficiencia del factor 9, que es la hemofilia B. Y en las alteraciones de hemostasia secundaria adquiridas está la coagulación intravascular diseminada o coagulopatía de consumo, que puede ser antagonistas de la vitamina K. Entonces, en los signos clínicos del paciente con hemostasia, alteraciones de la hemostasia primaria, son las petequias, el ifema, la hematuria, la epistaxis, rara vez hematomas. Y en la hemostasia secundaria, lo más frecuente son los sangrados abundantes, los hematomas, la hemartrosis y muy rara vez, pero muy rara vez petequias. Acá más bien es aparatoso el sangrado al corte de cola, a la extracción dental, a la limpieza dental. Entonces, en alteraciones de la hemostasia primaria, va a haber trombocitopenia en tiempo de sangrado prolongado y tiempo de coagulación prolongado. En deficiencia o alteraciones de hemostasia secundaria, si es por hemofilia, es el tiempo de tromboplastina parcial activada, va a estar prolongado. Si es por hepatopatía, el tiempo de protrombina, que evalúa vía extrínseca, es el que va a estar prolongado. Un tiempo de coagulación prolongado es porque hay deficiencia de factores. Un tiempo de coagulación, en el caso del tiempo de protrombina acortado, es porque hay exceso de fibrinógeno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctores, doctoras. No, ninguna, doctora. Bueno, entonces ya registraron su asistencia. Nos vemos mañana. Yo les voy a mandar el dato para el examen. Lo aplica la doctora Isabel Oropesa. Ella es del centro de cómputo y el grupo es el 2606. La materia es patología clínica y tienen que ingresar con su número de cuenta. Recordarán, ustedes han presentado varios exámenes en línea y es la misma dinámica. Al final del examen de preguntas hay un caso clínico y pues afortunadamente con estos sistemas actuales de tecnología, al final ustedes
sabe en su calificación. Les mandaré el correo con la información de los datos y la clave que nos asigna la doctora Oropesa. Si en algún momento dado ustedes tienen duda del examen o dificultad para accesar o que la plataforma lo saque por algún motivo, por favor, le escriben correo a la doctora Oropesa, Isabel Oropesa. Yo también se los voy a enviar a ustedes ahí para que cualquier duda podamos resolverla. Bueno, pues. Doctora. Doctora, Sí. entonces el examen de mañana va a venir hasta hemostasias. No, hasta transfusión sanguínea. Ok, muchas Que lo de gracias. hematología. Doctora, ¿me puedo quedar a hablar con usted ahorita al final? ¿Sí? Ok. Sí, doctora, con gusto. Bueno, pues que tengan muy buena tarde. El examen es nada más de hematología, primer parcial de hematología, con caso clínico. ¿Vamos a conectar después? Del examen, sí. Ok, gracias. A ti, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias a ustedes, doctora.